importante porque hay que contrarrestar el poder mediático, sobre todo el que tiene propósitos tendenciosos, el que está al servicio de la mafia del poder económico y del poder político. Entonces, es una tarea importantísima, no solo en México, en el mundo, porque son los nuevos instrumentos de control y de manipulación, y por lo mismo de dominación, de sometimiento. El control de las empresas de información en el mundo, de las grandes empresas. Son las grandes fábricas de mentiras y tienen un efecto. Van manipulando y influyen en la opinión de la gente, porque una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso decía Goebbels, el propagandista de Hitler, y es la misma técnica de siempre. Se le atribuye a Goebbels, pero la verdad es que esa práctica se usaba desde mucho antes y no ha cambiado, no ha cambiado. Y ahora en México está en su apogeo esa estrategia de difundir calumnias con la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Por eso es importante que una vez a la semana estemos hablando de este tema, sobre todo para los jóvenes. También ya es muy excepcional el que los jóvenes lean los periódicos como lo hacíamos nosotros, o que se sienten a ver un noticiero, ¿no?, en la televisión abierta. Ya eso, ni un noticiero de radio, ¿no?, solo que el papá lleve prendido el radio ahí del carro, se estén trasladando y esté escuchando. Por lo general, el joven se está enterando a través del Internet, pero también ya el Internet tiene mecanismos de control y de manipulación, y hay bots, robots, y con dinero compran publicidad y inventan, porque cuando hablamos de robots en el Internet o bots en el Internet, pues no son personas, o pueden ser
1, 10, 15, 20, una oficina que va creando tendencias de manera artificial con el uso de robots. Es algo que no han podido las plataformas de Internet controlar. Sin embargo, los jóvenes van a poder saber que existen estos mecanismos de manipulación si hablamos de ellos. Y además, si se demuestra, sería muy bueno que los jóvenes que son tan inteligentes manejando redes se ocuparan de eso, de explorar cómo es la manipulación o cómo se practica la manipulación en redes. Y sí se puede, porque hay jóvenes muy inteligentes que saben navegar en esos mares y darse cuenta de lo que sucede. Pero sí es un tema importante para que todos estemos vacunados. Que todos nos vacunemos y que se herede eso a las nuevas generaciones, que no se permita pues que se vaya modificando la misma técnica de la manipulación, el mismo propósito con otro método. Es como lo que hacen los que venden los vapeadores. Como ya hay más información sobre el daño del cigarro, cambian, ¿no?, de giro para seguir haciendo negocio con los vapeadores y empiezan a decir que es puro vapor, que eso no hace daño. Y con muchísimo dinero de publicidad logran, ¿no?, introducir los vapeadores, los cigarros electrónicos, y de manera inmoral y desde luego en contra de la salud y por la complicidad de autoridades, porque hay mucho dinero de por medio, se llega a desconocer o se hacen de la vista gorda que los vapeadores tienen 25, 30 sustancias dañinas a la salud, pero no se sabe. Entonces es lo mismo en el caso de la información. Ya no es el boletín, ya no es el sobre, ya no es el chayote, ya no es el contrato de publicidad, pero sí hay otros mecanismos para seguir buscando controlar la opinión pública, ¿no?, manejar la opinión general. Por eso sí es un tema importantísimo. No puede haber democracia si no hay información
veraz, objetiva, profesional. Entonces vamos a que nos informe Elizabeth aquí cómo está la semana, que nos va a dar a conocer, y luego nos vamos con las pensiones. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 7 de febrero del año 2024 y para dejar lugar a la explicación sobre las reformas, el paquete de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Legislativo Federal, vamos a ser muy breves, pero no queríamos dejar pasar. Esto solamente es un botón de muestra de lo que puede llegar a ser una campaña de desinformación. Pero vamos primero, porque tampoco lo queremos dejar pasar, una nota sobre Reforma que también publicó el Universal, y vamos a decirles que es falso que autopista en Oaxaca se inauguró inconclusa. Los periódicos Reforma y el Universal publicaron el 5 de febrero una noticia falsa titulada, en el caso de Reforma, una vía prometida pero inconclusa, la cual refiere que la autopista Barranca Larga Ventanilla fue inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin terminar, lo cual es mentira. El diario dice una vía prometida pero inconclusa y afirma que del paraje Gavilanes a Ventanilla aún hay 20 kilómetros de terracería sin pavimentar, lo cual por supuesto es falso y lo vamos a demostrar. Aunque las noticias falsas caen por su propio peso, en este caso se usan para desacreditar al presidente. Así lo han hecho, ustedes recordarán, con otras obras que se han inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La autopista Barranca Larga Ventanilla se inauguró el domingo 4 de febrero y está terminada en su totalidad y ya circulan los autos. Ese mismo día el Universal y otros medios publicaron como nota que AMLO inaugura carretera inconclusa en Oaxaca. Aquí les vamos a demostrar cómo mienten, cómo respiran, porque vemos las imágenes publicadas por Reforma del tramo zona viaducto kilómetro 150-800 y al que se refieren los medios de desinformación. Y aquí vemos, bueno, esta es la foto que publica el diario Reforma. Esta nota es del paso del huracán Otis hace meses y de manera falsaria, tramposa, el diario Reforma la publica como si fuera actual. Y también tenemos un video a pie de carretera y uno aéreo para que se vea que está funcionando el puente y el tramo afectado, decía yo, por el huracán Otis. Vale la pena verlo, vamos a verlo. Aquí está, este es a pie de carretera y tenemos otro de la misma manera que es aéreo y se ve que la obra está absolutamente terminada. Pero mientras vemos el video, informar al pueblo de México que esta autopista de 104 kilómetros reducirá 2 horas y media de recorrido de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido, que antes era de 6 horas y media. Tuvo una inversión de más de 13,000 millones de pesos. Cuenta con 3 túneles, 10 puentes y 3 viaductos. Se beneficia a 100,000 habitantes de 11 comunidades y detonará el desarrollo económico, turístico y social de la costa de Oaxaca, de Puerto Escondido a Huatulco. Y felicidades al pueblo de Oaxaca por esta obra que emprendió el gobierno de la Cuarta Transformación. Qué bonita quedó, ¿no? Vamos con la siguiente, porque
Esto es de lo que hablaba precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento, lo cual nos obliga a una vez más hacer un llamado a los medios de comunicación, a los comentaristas en redes sociales, en medios de comunicación, a los columnistas, a los usuarios de redes sociales, a que tengan responsabilidad con lo que publican y a los medios con sus audiencias. Vamos a presentarles el nado sincronizado y el entramado de mentiras en torno a un reportaje sobre el falso financiamiento del narco a la campaña presidencial de AMLO en 2006. La semana pasada todos fuimos testigos de cómo simultáneamente se publicaron dos notas sobre el mismo tema y con la misma fuente, la DEA. Es decir, se trató de un montaje, un escrito por Tim Golden en ProPublica y otro por Anabel Hernández en la Deutsche Welle. Ambos, sin pruebas, señalan que el cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006, lo cual resultó falso. Ninguna de las supuestas revelaciones aportan pruebas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, hizo un carrusel de medios esta semana y declaró en esas entrevistas, que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica, se dio cuenta que no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir, que no había ni una sola prueba. Es evidente que se trata de una campaña, lo cual que evidencia el nado sincronizado, pero no solamente apareció desde el 30 de enero pasado, sigue hasta el día de hoy. No pararon. Casi todos los medios, aquí en pantalla vamos a ver las portadas de los diarios, es decir, la cobertura que se le hizo a un reportaje sin pruebas. Todos lo publicaron al unísono. Personajes de la oposición, ya sabemos, también aprovecharon en redes sociales iniciaron una campaña feroz a este nado sincronizado al que le entraron medios de comunicación, columnistas, influencers de las redes sociales. Le entraron Alessandro Rojo de la Vega, la sociedad civil y todas las cuentas que utiliza Claudia X González, Carlos Loret de Mola, Guillermo Barba, la candidata de la oposición, casualmente andaba ahí de paseo por Nueva York haciendo cosas, Emilio Álvarez y Casa, entre otros. Pero vemos que tras la publicación, las dos publicaciones el 30 de enero, para el miércoles 31 de enero, José Díaz y Carlos Loret de Mola inflaron la tendencia #narcopresidente, el cual repetía las mismas frases encargadas a destajo. Es decir, no sé qué método utilicen en estos búnkers donde se les dice a las cuentas, a los manejadores de las cuentas falsas, esto es lo que tienes que decir para posicionarlo en Twitter, y entonces lo que sucedió es que se hizo tendencia en las primeras horas de la mañana del 31 de enero, este hashtag ya mencionado. Pero hay que ver este estudio. Menos de la mitad de las cuentas que usaban este hashtag, o sea, el 42%, que impulsaron esta tendencia hasta el número 1 en México, residen en el país. El resto, es decir, el 58%, son cuentas del extranjero, lo que significa, ya decimos, el uso de bots o robots para mantener la tendencia durante varios días. Destaca por el volumen de tweets Argentina con el 29% y España con el 14%, pero casi todos solo son retweets. Es decir, algunos les mandan a hacer un tweet con ciertas palabras clave más el hashtag
Y entonces todas las cuentas que son como de respaldo empiezan a retuitear y así es como el hashtag La Tendencia en México llega a posicionarse en el número 1. ¿No les parece indecente, inmoral? Destaca, bueno, decíamos por el volumen también Colombia, Estados Unidos y Holanda. Así fue como inflaron esta tendencia. Y bueno, cuando vieron que ya no les estaba funcionando la maniobra, a pesar de que Carlos Loret de Mola entrevistó a Tim Golden y por más que trató y le insistió y le insistió y le insistió en que aceptara que la campaña del 2006 fue financiada por el narco, cuando le preguntó a la milésima vez, ¿no? Así dijo, bueno, Tim Golden, ¿qué pasó? ¿Esto realmente sucedió? Tim Golden respondió, no hay pruebas de que el crimen haya financiado la campaña del 2006. Y solamente queremos que ustedes mismos juzguen quiénes fueron estas personas que inflaron la tendencia. Si me pasan la diapositiva de los tweets, por favor. ¿Qué hay en común entre estos personajes de la oposición? ¿No será, y es una pregunta, no será que lo que quieren es utilizar este tipo de desinformación como un botín electoral? ¿Quiénes son estas personas y por qué hacen ese tipo de campañas? Incluso ayer, que seguía la discusión en medios de comunicación con columnistas, sacando ahí publicaciones y también en redes sociales, ante la visita de Elizabeth Sherwood Randall, que es la asesora de seguridad de la Casa Blanca, se habló sobre el tema y la canciller Alicia Bárcena informó que el presidente, que ella, Elizabeth Sherwood, le dijo al presidente que la investigación sobre corrupción en su campaña de 2006 no salió de la Casa Blanca, ni del presidente Biden, ni del Departamento del Estado, y que la investigación se había cerrado en 2011. No tienen pruebas y actúan de mala fe. Por último, vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre este mismo tema. El 30 de enero de 2024, dos medios de comunicación, la Deutsche Welle y ProPublica, y la organización Inside Crime, publicaron de manera sincronizada 3 trabajos periodísticos que tomaban como base una investigación de la DEA emprendida en 2010 y que un comité de revisión de esa agencia decidió cerrar a finales de 2011. Como lo confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos al diario La Opinión el 31 de enero. Acotó que entonces la investigación fue concluida, es decir, la indagatoria a la campaña de AMLO en 2006 está cerrada desde hace 13 años. Además, el portavoz del Departamento de Justicia refirió que este respeta plenamente la soberanía de México y reiteró su compromiso para trabajar en conjunto contra los cárteles de la droga. Este nado sincronizado en medios de comunicación siguió el mismo patrón de la filtración del caso del general Salvador Cienfuegos. Un grupo de periodistas y medios seleccionados, entre ellos ProPublica, filtraron la detención de Cienfuegos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, acusado por supuesto tráfico de drogas. Luego del regreso a México del general Cienfuegos para que pudiera ser juzgado en el país, la Fiscalía General de la República desestimó en enero de 2021 el caso porque las pruebas aportadas por la DEA eran insuficientes. Incluso el presidente López Obrador señaló que la DEA había fabricado pruebas contra Cienfuegos. Los reportajes publicados el 30 de enero afirman falsamente que López Obrador recibió recursos del crimen organizado para su campaña presidencial de 2006, hace 18 años,
y el mismo año que Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, los sincronizados reportajes solo están basados en entrevistas anónimas y no presentan afirmaciones contundentes, sino el relato de los agentes cuya investigación fue suspendida por su propia agencia. Los reportajes omitieron mencionar que la DEA realizó la investigación en colaboración con el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Mientras la DEA y el gobierno de México investigaban a López Obrador, el secretario de Seguridad Pública de Calderón operaba para el cártel de Sinaloa. La principal fuente de la investigación de la DEA sobre el presunto dinero del crimen organizado en la campaña de 2006 de López Obrador es Roberto López, abogado de los Beltrán Leiva, conocido como Jennifer, quien desde 2010 fue testigo protegido de la DEA y del gobierno de México, entonces encabezado por Felipe Calderón y su mano derecha Genaro García Luna, quienes lo utilizaron como testigo estrella contra el general Tomás Ángeles y el ex policía federal Javier Herrera Valles, cuyos casos se derrumbaron. En ese mismo año no se utilizó a Jennifer para denunciar al entonces político López Obrador, ni se habló de esa investigación en la elección de 2012 ni en la elección de 2018. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Buenos días a todos. Gracias.